Pues el edificio está según entres según llegues a la plaza. Desde el centro de la Pola, más o menos, desde la calle Ceyruelo. Tiene más de 100 años, eso seguro, ¿no? Porque hay una foto, la foto más antigua en la que lo vi, como una colección de postales que pone que de finales del siglo XIX y ya sale el edificio. O sea que por lo menos, vamos a decir que tiene 120 años, por lo menos tiene. Aquí yo creo que vivieron familias normales, porque hay un chaval que conocemos, el Zapico, que vivió precisamente en este piso con la familia y un poco más pequeño que nosotros. Por lo menos yo creo que hasta los mediados de los 90 o así todavía vivió en familias normales aquí, vamos a decir, ¿eh? Pero un momento que también, bueno, de alguna manera, no sé cómo se dio el proceso, pero acabó convirtiéndose, agarraron muchos chavales, así en plan grupos de chavales, pandillas, así en plan localeto, ¿no? Que se estiraba mucho por aquel entonces. Y bueno, llegó un momento que yo creo que no vivía nadie aquí, ¿eh? Prácticamente iba destrozándose poco a poco porque daba así una vida muy intensa de esa manera, pues bueno, usábanlo principalmente para entamarla, ¿no? Entonces fue deteriorándose el edificio. Yo cuando entré aquí fue para 7 años, que barato el alquiler y había muy buen ambiente. Después, a los 2 años o así, bueno, también fue cambiando mucho la gente en estos 7 años, ¿eh? Pero bueno, a los 2 años o así ya vinieron Chino y Leti y desde entonces, por lo menos estamos así un grupo más estable, está Mone, aunque ahora está para marchar también, que Mone ya siempre más pintor y teníamos aquí como el completo espectro de las artes y demás. Y bueno, la cosa es que el edificio está muy ruinoso. La verdad que barato por algo. Y la verdad que los dueños no pusieron perres aquí desde... No sabría decir desde cuándo. Yo no vi que pusieran perres en absoluto. Solo cobraron el alquiler y demás. Y bueno, están un poco esperando a que quede definitivamente en ruinas, ¿no? Básicamente lo que se me ocurrió fue hacer como un rollo bluesete. Tipo lo que estaba tocando por la mañana y metéis tum tra tu patá, tum tra tu patá, tum tra tu patá con percus de ritmo. Meter aparte algún ruido tipo una copa rompiéndose o alguna historia así, ir jugando con eso. El kit de percusiones que sea Roy Tom Waits, todo papeleres y movidas así, tocado. Luego, un bajo, que lo puedo hacer con la guitarra y el pedal del octavador, la guitarra con algunos efectos o tal, y luego ya meterla tu voz sobre eso y a partir de ahí ver dónde pues igual dices una palabra que se puede poner un efecto, como que hago wow, 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 o ver dónde igual podemos meter unos coros repitiendo una frase que hayas dicho tú, o algo así. El tema básicamente pues yo recibo la poesía de Suárez y luego ya antes hablando un poco ahí arriba en casa y tal ya se me ocurrió que lo iba a tirar a Schaffer el Blues en Sol, entonces cojo eso, voy a tirar así improvisando bastante que es lo que solemos hacer más guay y bueno, meter unas bases de percus y tal. Aquí lo escribí efectivamente, porque no soy nada romántico como escritor. Y esto fue un día muy guapo, que actuamos en el Velcro, fue el último domingo del año, 2019, y después atopé a estos moces del entrego, de la semiente, que no suelo verles, y acabamos en un karaoke, en Xixón, el karaoke del Humedal. Uno que hay en la plaza del Humedal que casi ni se ve. De hecho, teníamoslo fichado en el Google Maps, y pasamos delante de él y ni se veía. Tienes que bajar unas escaleras. Bajar unas escaleras y un sótano. Y fui poco a poco sacando los versos de este poema, ¿no? Saqué el último poema de 2019. Y luego tiene este rollo que yo creo que tiene que ver con la situación que luego tenemos ahora en 2020, que es las zapatillas de andar por casa, ¿no? Y la fantasía que se monta un poco con las zapatillas. Entonces pensé
que del repertorio que tenía ahora más nuevo y era el que más cuadraba con la situación actual y demás. Entonces nada, vamos a ver lo que sale de esto. Yo creo que voy a hacer, tío, coger todo por pistas, salir a la escalera, saco lo de grabar a la escalera y grabo una base de percusión con papeleres o me monto un kit de percu ahí un poco tal, tiro el tema entero, luego puedo hacer una guitarra, hacer un bajo. Como lo de Suárez tiene rollo bucle, que no necesita un estribillo ni muchas partes, sino que puedes tirar improvisando más rollo en general, yo creo que puede quedar guay, tío. Sacamos el kit y ¡fum! A funcionar en la escalera. Karaoke. La vida ye dulce y leme amargo. ¿Por qué a quien canta bien normalmente nun se lo escucha y nos que desentonamos estamos en el centro la movida? Va a ser la causa esta perpetua música o la balada al mudo. Karaoke. 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 La vida ye dulce y leme amargo. Nada más es burro los dedos de los pies, adientro les zapatillas de andar per casa, que traxe a Xixón a la ciudad pola mio cuenta y riesgo, pensando que molaba que fueran los dedos de los pies, los dedos de la mano, y que el acto de pisar fuera el acto de agarrar, y al pisar la tierra poseela. Como quien na mano tiene cualquier cosa y na voz el cantar d'otro. Dedos de la mano. Karaoke. Dedos de los pies. Karaoke. Dedos de la mano. Dedos de los pies. Karaoke. Dedos, pies, karaoke. Dedos, pies, karaoke. Entonces hay que grabar el edificio por fuera. Allá.